Buenas noches, Adriana, alumnos. ¿Se me escucha la...? Sí se escucha, doctor. Bien, entonces vamos a proceder a, a realizar la clase correspondiente a lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Buenas noches. Ya, bien, entonces. Inicialmente, realizar el motivo de la clase y engloba dentro de la neurología un, un tema que es muy importante en la realización, en la evaluación y finalmente en los eventos desencadenantes que pueden condicionar lo que es en determinado momento una urgencia neurológica que puede llevar un proceso, por no decir catastrófico, en determinados momentos. Al decir esto, entonces, significa que el tema es un poco muy importante y a veces nosotros carecemos de repente de la sagacidad para poder identificarlo. O podemos identificarlo, pero también igual tenemos que tener la capacidad a su vez de tratarlo en forma inmediata, porque de eso va a depender de que nosotros podamos mejorar de acuerdo a la acción que se pueda realizar. Entonces, la hipertensión endocrinal es en sí un proceso que va a conllevar a definir lo siguiente, ¿no? De que, por ejemplo, eh, nosotros vamos a tener que estudiar los componentes que se encuentran dentro de lo que es la bóveda craneana. Entonces, ustedes han estudiado en anatomía, parte de fisiología, la neuroanatomía. Entonces, lo que es el líquido cefalorraquídeo, que va a envolver fundamentalmente a todo lo que es el componente a la masa o al parénquima cerebral en sí. Y hay un componente de características rígidas que es el cráneo. Y esta cavidad craneal y el compartimiento espinal están intercomunicados por el agujero occipital a través del agujero magno. A su vez están suspendidos por líquido cefalorraquídeo. Y a su vez vamos a tener que definir de que
La bóveda craneana va a tener un componente volumétrico que va a corresponder a la masa encefálica o al parénquima cerebral, al, a los, al fluido que vendría a ser el componente de la sangre, y el líquido cefalorraquídeo, que es el que va a suspender en sí. Entonces, todo esto va a circular por diferentes partes y tiene la característica también de ser inextensible. Es decir, vamos a tener que manejar la inextensibilidad de todas las y que internamente se incremente en cuanto a al número de número de células, va a generar un proceso de hipertensión. Entonces, este incremento en el fluido también va a generar una alteración de la perfusión tisular. Bueno, entonces hablamos nuevamente y vamos a definir de que en el cerebro entonces va a estar el parénquima cerebral, va a ser el tejido cerebral, la glía y las neuronas son fundamentalmente, y por otra parte va a estar representado por la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el fluido extracelular, que finalmente son los componentes que finalmente van a ser, que pueden, en la medida que sea en que predomine uno u otro, finalmente se puede desplazar, ¿no? Y cuando uno quisiera saber cuánto es la cantidad, ¿no? Y qué representa a nivel de lo que es la glía, por ejemplo, representa en mililitros entre 700 a 900 mililitros, que representa aproximadamente el 45,5%. Las neuronas aproximadamente están entre un valor de 500 a 700 mililitros, que representan el 35%. Miren, en todo caso, lo que corresponde entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el extracelular es un pequeño porcentaje, pero ese pequeño porcentaje finalmente es vital. Entonces, todo este volumen, entre volumen intracraneal total, vamos a tener que ver que se va a interaccionar de acuerdo a una ley, la ley de Monroe-Kelly, en el cual si uno de los componentes aumenta, lo va a tener que realizar a expensas de una disminución de alguno de los otros, ya que el volumen va a permanecer constante según la ley de Monroe-Kelly. Entonces, esta ley finalmente nos va a permitir de que tengamos una presión que se puede elevar por encima de los rangos normales, alrededor de 10 milímetros de mercurio en el adulto, o no más de 15 milímetros de mercurio. Bueno, entonces, ¿cómo pueden aumentar de manera patológica estos volúmenes? Entonces, acá es lo que nosotros vamos a tener que ver, ¿no? El aumento patológico de los componentes volumétricos intracraneales. Entonces, a nivel parenquimal, se va a denominar el aumento de agua en el interior del intracelular, va a ser precedido por lo que corresponde a un edema citotóxico. Generalmente este es producido por isquemia o en el espacio extracelular, que es producido por lo que vamos a denominar edema vasogénico. Generalmente este edema vasogénico vamos a denominar cuando es producido o es secundariamente por tumores, abscesos, donde generalmente se produce por una ruptura de la barrera hematoencefálica. El aumento también a nivel sanguíneo
Entonces puede corresponder por vasodilatación arterial, generalmente es por la retención de CO2, que es lo que provocaría por efectos secundarios, ¿no? Y también por congestión venosa, por compresión yugular en este caso. Otro aumento patológico del volumen intracraneal vendría a estar dado por el término que nosotros vamos a denominar hidrocefalia. Generalmente esto, por aumento del líquido cefalorraquídeo, generalmente es producido por obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Y otro aumento puede ser producido por masas, por ejemplo, tumores, abscesos, hematomas. Entonces, esto va a generar entonces de que pueda haber un aumento patológico de los componentes volumétricos intracraneales. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es la peculiaridad que va a existir a nivel a nivel cráneo espinal? Que este aumento excesivo de la presión va a generar una disminución de la presión de perfusión y del flujo sanguíneo cerebral, con finalmente daño cerebral isquémico secundario. Es decir, entonces, tenemos que tener en consideración de que nosotros, a nivel de lo que es la fisiología neurológica, el concepto tendríamos que indicar de que la presión de perfusión cerebral se afecta directamente proporcional y esta a su vez es afectada por el flujo sanguíneo cerebral. Si es que se incrementa la presión intracraneal. Ahora, ¿qué pasa, no? Si esa hipertensión intracraneal es sostenida, estamos hablando de que a lo largo del tiempo puede generar una parada circulatoria y finalmente la muerte cerebral. Entonces, para poder establecer ese concepto finalmente de muerte cerebral, bueno, que la mayoría de nosotros interpreta como la no ausencia de ciertos indicativos de que nosotros vamos a poder ver mediante mediante sintomatología y exámenes que nos van a permitir ver de que ya no hay mecanismo de que se va a perder la autorregulación cerebral. Para eso, entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es ver el concepto de flujo sanguíneo cerebral, que es la diferencia, sale del cociente entre la presión arterial sistémica y entre la resistencia vascular, de todos los vasos de la economía. Flujo cerebral, miren, ese es el flujo sanguíneo, y flujo cerebral es la presión arterial menos la presión intracraneal, entre la resistencia vascular, en este caso vendría a ser del cerebro. Si vamos a poder indicar ¿y qué es la presión de perfusión cerebral? La presión arterial media menos la presión intracraneal. Y si hacemos esta diferencia, entonces vamos a ver de que la presión de perfusión cerebral generalmente va a estar dada entre 70 a 90 milímetros de mercurio. Una presión arterial media en promedio es entre 100 a 110. Y la presión intracraneal generalmente es de 10 a 12, ¿no? Se tiene como concepto. Si hacemos esta diferencia, finalmente vamos a ver de que la presión de perfusión cerebral cae en un valor de 70 a 90 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo va a tener que ser constante, dependiendo, y puede ser dependiendo de las variaciones de la presión arterial. Va a ser directamente dependiendo de la presión arterial, mediante un proceso de autorregulación. Porque solo va a variar según las necesidades metabólicas en función de la función cerebral. Entonces,
Definimos entonces que el flujo sanguíneo cerebral por cada 100 gramos de tejido y por minuto, vamos a ver de que existe en cuanto a hipotensión o hipertensión arterial. Entonces, hay un rango donde el mecanismo de autorregulación cerebral va a permitir de que normalmente el flujo sanguíneo cerebral sea de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido y por minuto. Este rango tiene que ser constante. Todo lo que se vaya hacia la izquierda permitirá a decir de que va a generarse una disminución. Y si se va a disminuir, vamos a llegar al final al concepto de muerte cerebral, cuando lleguemos a 10 o menor a 20. Miren todo este concepto, tenemos que ver de que el cerebro solamente es un tejido que finalmente, y un órgano, que por más de que representa el 2% del peso corporal total, pero demanda del 20% del gasto cardíaco. Entonces, la autorregulación cerebral, por lo tanto, es regulado por diferentes tipos de mecanismos que finalmente que nos van a permitir ver de que desde tipo metabólico, miogénico, neurogénico, van a permitir de que exista momentos de hipertensión o hipotensión arterial. Y esta autorregulación va a permitir de que la hipertensión arterial, mediante la resistencia vascular cerebral, se incrementar o en hipotensión arterial dicha resistencia disminuye, manteniendo constante el flujo sanguíneo. Otro concepto vendría a ser la autorregulación cerebral y la presión de perfusión cerebral. Estábamos hablando de que tanto la autorregulación se mantiene intacta, que el flujo sanguíneo sigue siendo adecuado y con elevaciones tanto de presión de intracelular para que este exceso puede provocar una presión de perfusión induciendo a la caída del flujo sanguíneo con la consiguiente isquemia cerebral secundaria. El flujo sanguíneo cerebral, generalmente les habíamos indicado que es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido y por minuto. Por debajo de 100, de 18, la isquemia cerebral va a ser severa con daño y muerte cerebral. Igualmente, el pensamiento de la presión de perfusión cerebral, que va a disminuir la presión intracerebral, puede ser de manera generalizada, generando una isquemia cerebral global, focal, generando una herniación del tejido cerebral o atrapamiento de las arterias cerebrales, o mixto, que puede ser de generalizado y focal. Ambos pueden estar coexistiendo y generar este aumento de presión de perfusión. Entonces, cuando uno quiere hablar entre la correlación entre el descenso del flujo sanguíneo y el riesgo de disfunción neuronal reversible, vamos a ver de que normalmente es irreversible en función del tiempo de isquemia y en minutos. Si quisiera uno hablar también esto, estaríamos hablando también igual de que el concepto de infarto cerebral entra a entablar el hecho del mecanismo de flujo sanguíneo cerebral. Al disminuir el flujo sanguíneo, el riesgo va a incrementarse y cada vez va a ser irreversiblemente a través del tiempo. Entonces, ¿pero por qué ocurre cuando el aumento de volumen de uno de los más o tres componentes volumétricos va a generar una alteración del eje craneoespinal? Este volumen
de tejido cerebral puede no reducirse y los volúmenes de sangre, que son de 150 centímetros aproximadamente, y de líquido cefalorraquídeo, que también son de 150, pueden disminuir discretamente, actuando así como compensadores volumétricos ante un aumento del volumen intracraneal, secundario a efectos de la masa intra o extracerebral, sea esta dependiente de un tumor, hematoma, absceso o edema cerebral. Entonces, la hipertensión intracraneal, entonces, por lo tanto, no se desarrolla por mecanismos compensadores, sino más bien es producida por una masa patológica, ¿no? Entonces, los dos mecanismos más rápidos y presentes de compensación volumétrica son el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al compartimiento espinal y la compresión del sector venoso. Es lo fundamentalmente los componentes de compensación volumétrica. El líquido cefalorraquídeo, bueno, entonces va a desplazarse desde el compartimento intracraneal a nivel del saco dural o teca espinal y los plexos venosos a nivel epidural que son colapsables. El sector venoso cerebral puede ser comprimido, aunque si el flujo venoso se reduce, este puede alterar y puede comprometer el flujo cerebral total. Ambos recursos fisiológicos de compensación volumétrica pueden ser limitados y con frecuencia es necesario recurrir a medidas artificiales, tanto médicas o quirúrgicas, para ofertar mayor espacio disponible y acomodar a la masa patológica. Es decir, estos dos mecanismos pueden ser mecanismos hasta cierto punto que pueden ayudar, pero nosotros a través de la medicina tenemos que actuar, porque si no actuamos, la hipertensión va a ser severa y la muerte neuronal va a ser secundariamente, y al final podemos llegar a lo que podríamos definir como muerte cerebral. Más o menos es otras explicaciones de la doctrina de Monro-Kelly que se les había indicado de que los componentes tanto a nivel, normalmente el 80% de tejido celular, que es el volumen, y más el volumen que va a permitir ser constante, los volúmenes de líquido cefalorraquídeo y sangre disminuyen progresivamente a medida que la masa va a crecer, por ejemplo, en este caso. 80% de líquido es de tejido cerebral, 10% en sangre y 10% en líquido cefalorraquídeo. La presión intracraneana, de igual manera, en condiciones normales es de 10 milímetros de mercurio. Miren, si nos vamos hacia la derecha, estamos indicando de que cualquier proceso, estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo va a ser un hematoma subdural. Cualquier proceso que en la normalidad se empiece a incrementar en volumen, va a generar de que incremente la presión intracraneal. Esto va a generarse de que a medida de que el componente sanguíneo disminuya y el líquido cefalorraquídeo a su vez disminuye. Esto va a ser una compensación inicial, pero si esto persiste, el incremento de la masa interna, de igual manera va a disminuir el componente sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo para tratar de adaptarse, para ver, pero esto va a generar un estado de descompensación. Un estado de descompensación intracraneal sostenida. Entonces,
Esta relación, entonces, la relación entre la presión y el volumen del líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a estar viendo de que la presión se va a ir incrementando a medida de que la masa o todo componente externo o interno que diga, va a estar produciendo y va a generar, miren, también igual ondas que son normales a nivel de la pulsación del líquido cefalorraquídeo, pero que después de esto va a haber una anormalidad y deformidad de las ondas, ¿no? Y de igual manera, ¿no? En relación a la curva de la presión y el volumen intracraneal, que de igual manera va a ir exponencialmente, se va a estar incrementándose a través del tiempo, si es que existe una disrupción y elevación de la presión intracraneal. Bien, entonces, nosotros entonces estamos frente al dilema, ¿no? La compensación volumétrica intracraneal va a depender por el tiempo en el cual se va a producir el incremento volumétrico, que va a influir en la capacidad de amortiguación volumétrica del sistema craneoespinal. Así, cuando más rápidamente va a crecer una masa, más restringida estará la capacidad de compensación volumétrica. El tiempo de crecimiento tiende a ser corto en las masas, entre las masas postraumáticas. Generalmente vamos a hablar de ahora del concepto de injuria cerebral traumática, que es una de las que más fundamentalmente va a alterar esta alteración de los compartimentos. O en la hemorragia intracraneal hipertensiva, que también es el caso de un hematoma intracraneal. Y el prolongado en tumores de muy lento crecimiento, ¿no? En caso también se va a ver lo lentamente que se va a ir produciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es muy diferente tener una injuria cerebral traumática con una sintomatología que en menos de 24 horas va a alterar la conciencia, a definir con un ACV isquémico que después de 24 horas y quizás un hematoma producido o un ACV hemorrágico cuya mayor alteración de la presión intracraneal va a ser alrededor de, no solo a las 24 horas, sino alrededor del quinto día. Y a su vez, el crecimiento interno de algún proceso expansivo que va a ser a lo largo del tiempo, en meses, que finalmente me esté dando sintomatología diferente en cuyo caso. Entonces, hablamos entonces, al decir entonces, toda esta compensación de hipertensión, de alteración del flujo sanguíneo, alteración de la presión de perfusión cerebral que requiere, nos van a permitir a nosotros a nivel clínico definir de que nosotros tenemos, ¿cómo vamos a poder identificar? El principal síntoma que nosotros podemos estar identificando vendría a ser la cefalea. Todo paciente que tenga cefalea, entonces hay que pensar, probablemente, pero es una cefalea asociada a náuseas, asociada a vómitos. Otro síntoma vendría a ser la presencia de la visión doble o diplopia, que es generado fundamentalmente por el compromiso. Si uno quiere decir la diplopia es porque hay una alteración del sexto par y la compresión del sexto par finalmente va a generar una alteración de la movilidad extrínseca del ojo que finalmente me va a permitir dar esta sintomatología. Y de igual manera, un déficit visual por afectación de
y atrofia óptica, ¿no? Por consecuencia. Y lo otro vendría a ser corresponder es cuándo también pensar. Cefalea, náuseas, vómitos, diplopia y alteraciones de conciencia. Entonces, nosotros al definir alteración de conciencia del nivel de conciencia, estamos hablando que fundamentalmente la conciencia definida eh, a través de su componente de nivel y el otro componente que vendría a ser las funciones superiores que nos van a más enfocarnos a decir de las alteraciones del nivel de conciencia. Entonces, esos tres síntomas fundamentales es lo que nosotros vamos a encontrar cuando hay una hipertensión endocrinal. Entonces, ¿y cuáles son los signos que nosotros debemos tener presente? Edema de papila. Tenemos que verificar edema de papila y el efecto Cushing que va a ser representado por la hipertensión arterial, bradicardia y alteración respiratoria. En niños, el aumento generalmente uno va a estar indicando a través de aumento de la tensión de la fontanela y el aumento del perímetro craneal. Entonces, normalmente vemos un fondo de ojo normal, con la salida venosa, el pulso, y esto vendría a ser un edema de papila, que es producido generalmente por la excavación fisiológica de donde salen y que va a ser producido generalmente por los tumores cerebrales. Entonces, ¿cómo vamos a medir la presión del eje craneoespinal en la práctica clínica? Es igual cuando se miden las cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo, bueno, pero nosotros vamos a tener a través con un sensor de presión a nivel de fibra aórtica en intrapared, a nivel intraparenquimal. Y estos nos van a permitir ver la presión que vamos a medir y que puede ser normal, que generalmente son de 10 milímetros de mercurio, promedio 12, y que por encima de 20 milímetros se considera que definitivamente anormal. Miren, ¿no? La diferencia de hipertensión a nivel de un componente a nivel cerebral es muy diferente de la presión arterial sistémica. Como en la presión arterial sistémica es más, pero que solamente es alterado si es que la presión, la hipertensión intracraneana supere los 20 milímetros de mercurio. Se realiza en centros especializados de UCI fundamentalmente la monitorización de la presión intracraneal mediante catéteres intracraneal, sensor de fibra óptica intraparenquimatosa y rara vez a nivel subaracnoideo epidural. Entonces, se va a ver las ondas que finalmente nos van a definir y ver la amplitud de las mismas, la duración y que nos van a permitir a nosotros ver. Entonces, este concepto de ver ondas, amplitud, hace de que nosotros veamos de que el concepto de hipertensión intracraneana va a generar o va aparte, vamos a tener que ver de que va a existir el término de desplazamiento de los componentes a través de gradientes de presión intercompartimentales. Y estos desplazamientos nos va a dar el término de herniación cerebral. Y todo herniación cerebral va
implicar un descenso de el contenido de la conciencia y el nivel de conciencia a su vez. Entonces, nuevamente vamos a ver la injuria cerebral traumática, que me van a permitir a ver los desplazamientos o las hernias. Esto es injuria cerebral traumática, pero también si uno quisiera ver un hematoma, que generalmente se puede producir en los infartos extensos o los hematomas intraparenquimales, que van a generar un aumento de la presión intracerebral. Entonces me van a permitir a ver que en ese momento nosotros tenemos el concepto de que existen ciertas estructuras que nos van a permitir a nosotros identificar que son las meninges, la tienda del cerebelo, que es la que finalmente va a definir lo que es el componente supratentorial e infratentorial. La hoz del cerebro, que también igual va a permitir la diferenciación entre ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Y el líquido cefalorraquídeo, que es otro componente que finalmente, que al disminuir va a ser mediado y va a generarse por el cono de presión. Vamos a poder definir los gradientes de presión intercompartimentales, que son los que van a resultar del desplazamiento del tejido cerebral, que nosotros vamos a denominar como hernias. Entonces, ahora, ¿qué es lo más indicado? ¿Cuál es lo más frecuente y cuáles son lo más dañino? La herniación amigdalina a través de las amígdalas cerebelosas, a través del foramen occipital. Entonces, esta tienda de la hoz cerebral y la tienda del cerebelo y el tentorio, finalmente son estructuras que no son rígidas, eso sí, pero van a permitir de que cualquier proceso expansivo interno pueda desplazar anómalamente, y cualquier componente de estos desplazamientos va a generar un compromiso severo de conciencia a través del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a ver los diferentes tipos de hernias cerebrales que se acompañan en procesos expansivos, que van a comprometer tanto la perfusión cerebral, van a bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo y fundamentalmente la presión intracraneal? Si esto es sostenido, finalmente puede generar el compromiso de conciencia con sopor, estupor, coma, que puede ser secundario, y finalmente, si es que este es sostenido, para haber compresión vulvar, parada cardíaca, y finalmente va a producirse la muerte. Esa es una diferenciación entre todos los tipos de hernias que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? El hematoma epidural. De todos los hematomas, el epidural es el más dañino, que requiere un tratamiento neuroquirúrgico casi inmediato, o a través de menos de 24 horas, porque si no va a generar un proceso de hipertensión intracraniana severo. Entonces, una hernia facial, por ejemplo, es el desplazamiento de la hoz del cerebro. Va a haber una compresión
de la, del cuerno ventricular, un desplazamiento de la línea media que nosotros vamos a ver. Todo desplazamiento de la línea media, cuando ustedes vean en tomografía, va a generar un compromiso de conciencia severo con estupor y coma. Mayor de 1 centímetro es lo permitido. Pudiera ser lo permitido, pero con mayor de 1 centímetro genera el coma. La herniación a través del lóbulo temporal, a través del tentorio, va a generar una herniación transtentorial. Y finalmente, si el diencéfalo caudalmente va a generar una herniación central y a través de las amígdalas cerebrales por el foramen occipital, que va a generar una herniación amigdalar, que esto finalmente es el más severo de todos los casos. Nuevamente, un golpe por una injuria cerebral traumática me va a permitir haber una extravasación de líquido cefalorraquídeo, que diga, de líquido sanguíneo, y que esto, a través por la presión, finalmente va a generar un desplazamiento y va a generar los diferentes tipos de hernias que vamos a ver. En el caso de esta injuria cerebral traumática, miren cómo el tejido va a generar una, por la misma craneotomía que se le haya estado haciendo al paciente, va a generar una hernia transcraneal. Subfacial, si es que si está localizado a nivel de lo que es la hoz del cerebro. Un cal, si es que fundamentalmente las amígdalas y amigdalar, un cal y amigdalar. Entonces, nosotros vamos a poder definir ciertas condiciones en las cuales nosotros a través por tomografía para ver si es que este proceso de herniación, nosotros vamos a poder ver si es que las cisternas estén presentes o estén ausentes fundamentalmente, y si es que hay un borramiento de los mismos, y con clínica sugestiva, estaríamos hablando ya nuevamente de hipertensión endocrinal. Todo aumento de uno de los componentes va a generar el desplazamiento secundario de líquido cefalorraquídeo, del volumen, si este volumen anómalamente va a ir creciendo y que al final puede generar por la compresión la muerte celular. Y si es que uno quisiera saber qué cosa es lo que nos encuentra, nuevamente es la diplopia, signo de Babinski y compromiso de conciencia. La hernia subfacial, entonces, es una de las más frecuentemente encontradas. Entonces, que van a generarse por la compresión y el atrapamiento de las arterias cerebrales anteriores con isquemia frontal. La herniación transtentorial, que va a generarse incluye una herniación uncal en su estadio inicial y una herniación central en el estadio más denso. Entonces, por lo tanto, los estadios de herniación transtentorial pueden tener un estadio inicial, avanzado y final. Inicial, herniación transtentorial uncal. Intermedia, cuando hay un compromiso del tercer pad
y un compromiso a nivel de diencéfalo y tronco encefálico. La compresión del tercer par, es decir, nosotros inicialmente vamos a tener ¿qué? Vamos a tener una midriasis ipsilateral incipiente, con un nivel de conciencia normal puede ser, pero ya hay midriasis, con una respiración normal, con una respuesta motora normal. Pero después, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a continuar con la midriasis, que ya no solamente es ipsilateral incipiente, sino ya va a ser una midriasis completa. Va a haber una parálisis oculomotora. Ya el nivel de conciencia ya no va a ser normal, sino va a ser, vamos a ver al paciente en un estupor y en coma. Y finalmente vamos a ver alteraciones respiratorias, ya hay compromiso motor con hemiplegia, IPSI o contralateral y signos de descerebración bilateral. Si esto persiste, esta herniación persiste, va a haber midriasis bilateral, va a haber fenómenos de apnea, flacidez motora, ya no hay respuesta, parada cardiorrespiratoria y finalmente la muerte. Entonces, los diferentes tipos de hemorragia a nivel de tronco, mesencéfalo, va a permitir a nosotros identificar de que existe alteraciones y que nos van a permitir ver cómo las herniaciones por diferentes procesos, ver de que nos van a significar un desplazamiento, que este desplazamiento a su vez puede generar, y cuando uno quisiera hacer, por ejemplo, lo que también tiene que quedarse como concepto para ustedes es de que la hipertensión endocraniana con signos a través de tomografía, que es la herramienta básica que nosotros vamos a tener al solicitar a un paciente, cualquier sea de las causas fundamentales, la respuesta es, si estamos con hipertensión endocraniana, no hacer punción lumbar en forma inmediata. Entonces, las hernias cerebrales y la etiopatogenia del coma, entonces vamos a tener que ver diferentes tipos llegando a la tercera y última parte de la clase, que habíamos indicado inicialmente el concepto de flujo sanguíneo cerebral, de hipertensión endocraniana y los componentes que van a estar afectándose internamente, la sintomatología que se produce. Luego hemos visto los desplazamientos de los diferentes componentes y las hernias o los conos de presión que nos van a generar estos desplazamientos y anómalamente que nos van a permitir de dar sintomatología desde estupor, coma, midriasis comparada y finalmente también igual con muerte neuronal. Ahora vamos a ver la última parte que vendría a ser el concepto que viene a ser cómo el nivel de conciencia es afectado por el término de ¿qué afecta al coma en sí? Cuando uno dice un desequilibrio electrolítico, ¿es mediado por quién? Por el sodio, tanto la hipernatremia como la hiponatremia severas. Si uno ve una hiponatremia severa, el paciente entra en estupor y va a entrar en coma. La hipernatremia a su vez, la hiper o la hipoglucemia, peor aún, va a generar un edema o un coma tóxico, la porfiria, y hay otros conceptos, ¿no? Entonces,
Las herniaciones cerebrales entonces van a generar un coma estructural quirúrgico con alteración y compromiso que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, que va a contribuir al descender el nivel de conciencia. Entonces, cuando uno define el coma, entonces el coma es generado puede estar dado a nivel de compromiso, a nivel de entre las estructuras que tanto el componente del nivel y el contenido de la conciencia, que me van a permitir ver de que alguna de las estructuras o afectaciones a nivel de compromiso de procesos expansivos internos a nivel supratentorial o infratentorial me van a generar una alteración o procesos mediados de isquemia o hemorragia, que también según el concepto basta una pequeña cantidad en estructuras como es en el tronco encefálico, y la presión intracerebral de igual manera es muy lábil y va a generar mayor severidad de los componentes a nivel cortical. Entonces, definimos entonces el coma y finalmente vamos a ver de que el coma a nivel neurológico, tanto a nivel de causa intracraneal o extracraneal y todo lo que va a producir va a ser mediado porque uno de los componentes intracraneales que va a desplazar más o menos en forma inmediata, el concepto que nosotros vamos a definir ahora es el edema cerebral. Entonces, el aumento del volumen parenquimal vamos a definir se va a definir como edema cerebral. Y cuando uno vamos a poder identificar de que exista un edema citotóxico, vasogénico o hidrostático. Entonces, el aumento del líquido cefalorraquídeo, generalmente vamos a ver las hidrocefalias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver entonces de que cómo es que nosotros vamos a poder identificar un edema citotóxico. ¿Y qué cosa es un edema citotóxico? ¿Qué es un edema vasogénico y qué es un edema hidrostático? Citotóxico vamos a definir como aumento de agua intracelular que afecta a nivel de las células neuronales y gliales. Entonces, el edema, entonces, citotóxico, va a generar el aumento intracraneal. El edema citotóxico, entonces, vamos a ver de que las terminaciones y los astrocitos se van a incrementar internamente. A diferencia del tipo del edema vasogénico, ¿no? En el cual va a haber un escape de plasma del intracelular hacia el intersticio. Entonces, por estos conceptos y finalmente el edema de tipo hidrostático, que generalmente ocurren por hidrocefalias absortivas por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Generalmente esto lo vemos el concepto cuando nosotros veamos a pacientes que tengan a lo largo del tiempo un aumento sostenido de hipertensión arterial.
Y nosotros encontramos fundamentalmente, si es que estamos hablando de hidrocefalia, si es que esto es a lo largo del tiempo y genera un trasudado de líquido a través del ependimo del parénquima ventricular. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el término de edema cerebral postraumático, golpe o injuria cerebral traumática, lo que nosotros vamos a poder definir en una tomografía inicialmente es, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la pérdida de la diferenciación entre lo que es la corteza cerebral y la subcorteza. No vamos a identificar de igual manera las cisternas basales. No se identifican cisternas basales, las cuales van a estar bien colapsadas. Y de igual manera no vamos a identificar que los cuernos ventriculares, estos van a estar colapsados. Es la única forma de nosotros de ver de el tipo de edema que está siendo mediado y a expensas del intracelular o el extracelular el que esté predominando. Y cuando nosotros veamos, por ejemplo, un absceso cerebral, lo que vamos a predominar en el entorno, lo que va a predominar fundamentalmente, va a generar otro tipo de edema, el edema vasogénico. Entonces, que son áreas hipodensas en el entorno del absceso que nosotros encontremos, por ejemplo, es el caso, o no necesariamente es un absceso, podría ser sino una tumoración intracerebral o una metástasis cerebral, que finalmente van a realzar con el contraste, pero nos van a dejar una imagen de en dedo de guante, que se conoce, o imagen digitiforme, que es conocido también. Y si hablamos de edema cerebral hidrostático, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver en torno a lo que son los ventrículos laterales, los cuales van a realzarse o van a estar en términos médicos rechonchos o agrandados, o el acueducto de Silvio también va a ser identificado, que es también igual causa de hipertensión endocriniana. Y lo que encontramos en torno a todos los cuernos ventriculares vendría a ser otro tipo de edema. Ese es el edema hidrostático. Generalmente, ¿en quiénes se ve este edema? Se ve fundamentalmente en la hidrocefalia normotensiva. También en quién podemos ver en los pacientes con hipertensión arterial sistémica. Entonces, en ambos casos, la dilatación es de las astas frontales con hipodensidad del parénquima cerebral. Esto estamos hablando en hidrocefalia obstructiva. Y en el caso, ya viene a ser, miren, de una hemorragia, ¿no? Un hematoma epidural que finalmente va a generar un desplazamiento de la línea media, que ya hemos indicado acá hay más de 1 centímetro, 2, 3 centímetros, en el cual va a generar un desplazamiento sostenido y que si es que esto no se interviene, finalmente puede generar la muerte
cerebral en forma casi en el transcurso de las horas. El hematoma epidural, a su vez, como otro ejemplo, vendría a ser en una tomografía. Miren, este hematoma epidural, los desplazamientos, el colapso, no hay cisternas y hay un desplazamiento de las estructuras que se encuentran en el entorno. Otro ejemplo, ¿no? En glioblastoma multiforme, abscesos cerebrales, ependimoma, son ejemplos en los cuales vamos a poder ver de que todos los procesos es más severo mientras más la estructura sea más pequeña y sea más vital. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo vamos a tratar, vamos a poder definir la hipertensión endocrinal? ¿Cómo disminuir el agua extracelular? Se va a administrar dexametasona o infusiones de manitol. Acá es donde nosotros vamos a poder definir bien de que el tratamiento de la hipertensión endocrinal están estos dos. Manitol es para el edema de tipo citotóxico y para el vasogénico es la dexametasona. Para disminuir el volumen sanguíneo del lado arterial, generalmente, ¿cómo lo hacemos? A través de la hiperventilación. Baja el PIB de CO2 y produce una vasoconstricción. ¿Cómo también vamos a poder realizar? Drenar el líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo cerebral. La cuarta medida vendría a ser aplicar barbitúricos y recurrir a la hipotermia. La quinta medida vendría a ser practicar una craneotomía descompresiva. Ahora, nosotros vamos a poder ver de que esta hipertensión endocraniana va a ser mediados y va a tener ciertos cuestionamientos que nosotros vamos a poder definir. ¿Cuándo usar de repente uno de estos conceptos? Por ejemplo, si hablamos de una compresión o que diga un hematoma intracraneal severo o extenso, o a su vez una isquemia cerebral extensa, el tratamiento inicial es la craneotomía descompresiva. ¿Por qué? Porque si no, ya no vamos a poderle darle el chance para que pueda los mecanismos de autorregulación disminuir y mitigar en algo la compresión o la hipertensión endocrinal que se está produciendo internamente. Entonces, estos conceptos de ver qué hacemos, vamos a ver de que existe el tratamiento de primer y segundo nivel. Entonces, generalmente ustedes van a ver de que el concepto solo de dexametasona solo es para tipo grado de edema vasogénico. ¿En quiénes vamos a tener edema vasogénico? Generalmente en todos los procesos expansivos, sean metastásicos o sean primarios. Entonces, generalmente, y dependiendo también si el proceso que está produciéndose va a generarse un edema de tipo vasogénico. Generalmente puede estar dado, ¿cuánto? 4 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Esto va a tender a disminuir el líquido intracelular.
Otra medida vendría a ser como estaba de primer nivel y segundo nivel es disminuir mediante agentes osmóticos tipo manitol o diuréticos con furosemida. Entonces, cuando uno dice manitol, ¿cuánto de manitol? La manitol uno tiende a decir en cuanto a tratamiento es de 0,25 gramos por kilo a 2 gramos. Y diuréticos de furosemida que pueden estar cada 12 horas. El inconveniente de estos es la hiponatremia posterior que se va a estar aplicando. La otra parte de la hipertensión intracraneal estábamos indicando mediante la disminución del flujo del volumen sanguíneo o la hiperventilación. En este caso, el paciente vamos a tener que ya está intubado por el compromiso de conciencia severo que se debe estar produciendo, entonces vamos a hacerle hiperventilar para que podamos mantener valores de CO2 entre 30 y 35 miligramos de mercurio, que va a conllevar a una disminución del volumen sanguíneo cerebral. El otro concepto vendría a ser el tratamiento de hipertensión endocrinal, vendría a ser el drenaje del líquido cefalorraquídeo mediante una derivación ventrículo peritoneal. Esto en quienes hacemos, generalmente en las hidrocefalias normotensivas, es un caso, o una hidrocefalia. Y lo otro tratamiento vendría a ser la extirpación o evacuación quirúrgica de la masa focal. Entonces, miren entonces el ejemplo de la presión y cómo va a disminuir la dosis de 150 mililitros. Generalmente cuando uno dice cuál es la dosis más ideal para darle a los pacientes manitol, sea la definición, según los consensos, es dar no tanto la mayor dosis, sino la que, porque se han hecho estudios entre 0,25 y 2 gramos, finalmente a veces es darlo de 0,25 a 0,5 miligramos por kilo. Y se ve una disminución de la hipertensión, ¿no? Les había indicado de que si es que ustedes tienen pacientes que el concepto también va a ser definido por la colaterabilidad. Si perdón, si tiene un tejido cerebral mediado y más colaterales, va a tener mayor posibilidad mejor va a enfrentar la hipertensión que aquel que tenga menos colaterales. Hipotermia y craniotomía descompresiva. La craniotomía descompresiva inicialmente se tenía el concepto de que solo se hace en determinada situación, pero que finalmente actualmente es la que está regresando como tratamiento inicial cuando hay un hematoma cerebral o una isquemia cerebral extensa. Y ayuda bastante. Miren cómo en este caso la craniotomía descompresiva finalmente va a darnos una herniación, puede haber herniación secundaria, pero finalmente lo que vamos a tener el concepto de disminuir la injuria en el parénquima cerebral. Entonces, todo paciente con posibilidad de tener el diagnóstico de un edema cerebral tiene que ser monitorizado y la monitorización
tiende a estar en UCI. Generalmente, pero el concepto, generalmente estamos hablando de el paciente politraumatizado. Finalmente, hablamos de que la presión intracerebral o la masa focal con edema intra o extracelular que va a generar hidrocefalia con vasodilatación, va a generar mecanismos de autorregulación a nivel del cerebro, líquido cefalorraquídeo y a nivel del volumen sanguíneo, va a generar, por una parte, una compensación volumétrica fisiológica que si se da, va a generar una presión intracerebral normal. Pero si esta compensación volumétrica no va a permitir, no va a ser compensable, se va a generar una presión intracerebral incrementada. Eso también va a estar presente si las terapias de extirpación de la masa focal, el uso de dexametasona, la solución hiperosmolar, que también eso me había dado, no les había indicado de que el aumento de la presencia de solución hiperosmolar, por ejemplo, como cloruro de sodio al 3%, también es una base de tratamiento de el edema cerebral. El drenaje líquido-cefalorraquídeo o los barbitúricos o la hipotermia, si no son eficaces, se incrementará la depresión intracerebral y esto finalmente va a ir hacia craniotomía descompresiva. Y si las terapias a su vez son eficaces y la craniotomía comparativa también va a ser eficaz, entonces va a generar lo que nosotros queremos es de que la presión intracerebral sea controlable a través del tiempo. Muy bien, eso sería lo que es el concepto de edema, síndrome de hipertensión endocrina. Si hay alguna pregunta. Camila. Bien, entonces con esto estaríamos dando lo que... ¿Ya? Doctor, disculpe, no lo había escuchado. ¿Me llamó? Sí, quería saber si no, parece que como están todos callados, quería saber si es que están presentes o no. Bien, entonces, eso sería todo con respecto a la clase. Gracias, doctora. Hasta luego. Detenga la grabación, por favor. Gracias.